Eres un líder a la vanguardia, por eso bienvenido a The Avant Event. Para seguir a la delantera en el nuevo mundo financiero y económico, hemos creado este espacio para ti. No te puedes perder ni un minuto y para eso te recomendamos conectarte preferiblemente desde tu computador, así evitarás distracciones y tendrás mejor sonido e imagen. Idealmente, conéctate a través del cable de red o si usas Wi-Fi, sitúate lo más cerca posible a tu conexión de internet o router. Si no nos escuchas correctamente o si no puedes ver la presentación, escríbelo en el chat para darte solución. Mantén el micrófono apagado y ábrelo solamente cuando vayas a participar con alguna pregunta o comentario. Puedes tener la cámara encendida si deseas. Disfruta y aprovecha este evento y si al finalizar te gustó, compártelo en tus redes sociales. Gracias por asistir. Buenas tardes, soy Adriana Rodríguez, directora comercial, y en nombre de Scandia les doy la bienvenida a un evento especialmente preparado para ustedes, los líderes de vanguardia. Hoy somos parte de un nuevo mundo cambiante que nos brinda oportunidades para crear mejores equipos y generar muchas oportunidades en nuestras vidas. Un verdadero líder aprovecha las oportunidades y traen los cambios para cumplir objetivos, como muchos lo demostraron en el 2020. En este momento, 3 líderes nos van a brindar información clave para guiar equipos y fortalecer las finanzas. Ellos son Mónica Contreras, Catalina Tobón y Javier Sánchez. En tiempos de cambio es donde debemos tener mucho más claras la razón de ser líderes, porque ser líder genera responsabilidad. Es una herramienta para transformar personas y el entorno. Sobre esto es que precisamente Mónica Contreras, que es nuestra primera invitada, nos hablará el día de hoy, haciendo un enfoque muy especial a la capacidad de adaptación que deben tener los líderes en los momentos de cambio. Les informo que después de cada intervención va a haber un espacio para preguntas, las cuales usted las puede registrar a través de nuestro chat. Démosle entonces la bienvenida a Mónica Contreras, una mujer u aumento, una de las 10 líderes con mejor reputación corporativa en Colombia para el ranking Merco, chair del Club 30% y hoy la presidenta de la transportadora de gas internacional. Es miembro de junta directiva de muchas empresas en Colombia, guiada por su propósito de transformación de vidas, es coach y mentora de mujeres y líderes empresariales. Bienvenida, Mónica. Bueno, muchísimas gracias a todo el grupo de Scandia, la verdad muy contenta, muy feliz de estar con ustedes en el día de hoy. La idea de este conversatorio, este pequeño conversatorio, es poder compartir con ustedes experiencias de vida, experiencias de la vida profesional, de la vida personal y que hoy en día de una u otra forma me han inspirado en la labor de lo que significa ser líder. El día de hoy vamos a hablar un poco de un término interesante, un término que yo creo que hoy en día es mucho más sencillo manejarlo después de todo lo que hemos vivido en medio de esta pandemia y que nos lleva a decir mucho más fácil y a entender mucho más fácil el concepto, liderazgo adaptativo. ¿Y qué es el liderazgo adaptativo? Pues realmente vivimos en una permanente transformación.
Los seres humanos nos transformamos, nuestras vidas cambian y las organizaciones son como seres vivos. Las organizaciones también nacen, también crecen, también tienen la necesidad de transformarse, y cuando hablamos de transformación es también esa capacidad de las organizaciones de poderse adaptar a nuevas realidades, de mirar el entorno que les rodea y decir, ok, ¿qué cosas como organización yo tengo que movilizar? ¿Cuáles cosas tengo que abandonar que me permitieron estar al día en un momento determinado, pero cuáles cosas tengo que acoger de este nuevo entorno, de estas nuevas realidades? Y de eso es de lo que queremos hablar, o que les quiero compartir algunas experiencias, y al final de esta conversación me sentiré exitosa si ustedes se llevan un par de tips de lo que significa este liderazgo y lo pueden aplicar a sus vidas, a su vida como ejecutivos, a su vida como profesionales, pero también a su vida personal. Al final es un ejercicio que es válido tanto para lo personal como para lo profesional. Por eso, cuando vamos a hablar de liderazgo transformacional, creo que hay que hablar de dos cosas, y es entender que nosotros tenemos habilidades técnicas, y las técnicas son los que nos permiten hoy en día estar en la posición en la que estamos. Seguramente todo este equipo de líderes de Scandia que me está escuchando tiene habilidades maravillosas financieras, tiene habilidades maravillosas comerciales, tiene habilidades maravillosas en la parte técnica, en todo lo que es digitalización, pero hay otras habilidades que son las habilidades del ser, esas habilidades que implican cambiar incluso formas de hacer las cosas, que implica cambiar comportamientos, que implica cambiar yo en la forma como asumo los temas cuando los veo. Y a esas habilidades las vamos a hablar como las habilidades adaptativas. La suma de las habilidades técnicas y las habilidades adaptativas son las que nos van a permitir a nosotros estar hablando realmente de un liderazgo transformacional, y son las que apalancan a la transformación y nos van a permitir ganar como negocio, ganar como profesionales y ganar también de la manera personal, de tal forma que estemos listos para asumir siempre mayores retos, mayores metas. Entonces, déjenme entrarlos un poco por lo que significa estos dos tipos de retos, ¿no? El técnico y el adaptativo. Creo que es bien importante que en el adaptativo nosotros estemos claros que de una u otra forma es lo que nos va a ayudar a mirar hacia el futuro, y que hace referencia siempre a esas habilidades y capacidades comportamentales que las nuevas realidades y el nuevo entorno le reclaman a uno como líder, que uno tiene que observar y uno tiene que aprender a navegar en ellas. ¿Y qué significa una transformación? O sea, cuando yo les estoy hablando de liderazgo adaptativo y de liderazgo técnico, al final son desafíos para las transformaciones. Cosas importantes de una transformación, o por qué a veces las transformaciones no funcionan. Lo primero que tenemos que decir es que en muchos de los casos no existen las competencias en los equipos o en los negocios para transformarse, y tampoco en muchos de los casos existe la habilidad laboral para poderse mover. Creo que ese es un tema que no es menor. Y hay otro aspecto, y es que en muchos casos las organizaciones se quieren transformar, pero tampoco tienen los recursos económicos o financieros para poderse transformar, porque toda transformación también implica en algún momento recursos, no tanto, yo diría, si bien es cierto, aquí los menciono como financieros, pero es la manera de ver el negocio con una perspectiva distinta, una perspectiva poco tradicional con la cual uno siempre lo ve. Otro desafío de la transformación, la falta de comprensión de la necesidad de la transformación. ¿Para qué transformarnos si así vamos bien? ¿Cuál es el rollo si los resultados vienen bien? Si vamos entregando el plan, ¿para qué transformarnos? Y por último, como todos los seres humanos, la apatía y la resistencia al cambio. Es un desafío que no es menor, porque si ustedes lo ven, acá se los quiero mostrar, por naturaleza las personas nos resistimos al cambio. Miren esta data que aparece en este cuadro, que es muy importante. Miren las organizaciones, el porcentaje de organizaciones que cambian realmente porque sienten que tienen que
reinventarse, que es un tema de visión, es solamente un 10%. Si miramos, hay un 90% que están en que las organizaciones cambian o bien porque se genera una crisis o bien por bancarrota. Pero nosotros como seres humanos nunca es fácil adaptarnos al cambio. Y fíjense lo que nos pasa. Yo estoy aquí en este auditorio de Scandia y toda la gente que está alrededor mía está con tapabocas, nos cuesta trabajo el tapabocas, aquí están las gafas, se nos empañan las gafas y decimos, ¿por qué tenemos que seguir en esto? Este COVID, estos 12 meses que hemos pasado, que se están cumpliendo, tienen muchas enseñanzas para los seres humanos en lo que está significando de verdad este desafío de poder adaptarnos y de ser menos resistentes al cambio y muchos más flexibles a las nuevas tendencias y a las nuevas formas como nosotros nos tenemos que parar a observar los negocios. ¿Qué es importante? Y yo quiero invitarlos a esto. Este es un modelo de cambio, que es esta curva de George Land, que lo que al final invitas a lo siguiente. Miren la curva. La curva lo que empieza a mostrar, la primera curva que está en la parte superior, ¿de acuerdo? Es que básicamente las organizaciones tienen diferentes fases. Una fase inicial, que es donde las organizaciones empiezan a sobrevivir. Una segunda fase, que es donde las organizaciones empiezan a triunfar, y una tercera fase que uno la podría convertir en que como que es la fase de mayor éxito de la organización. Pero es una campana, cuando uno llega a esa fase del éxito, es muy fácil que la campana empiece a bajar, y lo que invita esta teoría es a que si nosotros cambiamos y generamos la transformación antes de llegar a ese pico y generamos como una nueva pequeña posibilidad de crear nuevas realidades y cambiar, definitivamente los resultados se van a potenciar, ¿de acuerdo? Y nosotros seremos capaces de lograr crecimientos sostenidos y rentables. Al final es una gran oportunidad y nosotros lo que tenemos que entender es que detrás de todo proceso de cambio hay dos opciones: cambiar o morir, y adaptarse o estar afuera. Entonces, creo que también es la posibilidad no solamente de que la organización cambie, sino que uno como ejecutivo y como líder también se reinvente. Entonces, a esa necesidad de nosotros cambiar y a esa necesidad de nosotros adaptarnos, pues definitivamente es lo que vamos a empezar a hablar aquí un poco de ese liderazgo adaptativo. Un liderazgo adaptativo será fundamental en la medida en que los líderes acojan rápidamente el poderse adaptar a esas nuevas realidades. Por ejemplo, hoy en día la tecnología es fundamental para adaptarnos a las nuevas realidades, con un enfoque de mejora continua y con una alineación hacia un propósito común. Cuando nosotros estamos hablando de ese liderazgo adaptativo, la invitación, y ese es el muñequito que coloco ahí encima, es a que co-creemos, a que trabajemos de manera colaborativa y creemos juntos la posibilidad de esas nuevas realidades que nos tienen que inspirar para nosotros avanzar en el camino de este liderazgo. Y por tanto, de lo que se trata es de mirar esos nuevos comportamientos, esas nuevas mentalidades y aprender a desaprender. Esa palabra me encanta porque aprender a desaprender significa que no solo lo que nos permitió llegar hasta donde hoy estamos, no necesariamente es lo que nos va a permitir seguir avanzando hacia donde tenemos que avanzar. Entonces, aprender a desaprender para nosotros es sustantivo en el sentido de que entendamos que hay cosas que nos han permitido llegar hasta donde hoy estamos, pero que no necesariamente nos van a permitir avanzar hacia el futuro. Y por tanto, tendremos que dejar comportamientos mucho más atrás. Y en este momento, aprender a desaprender y desafiarnos en ese liderazgo adaptativo es la oportunidad de que nosotros empecemos a desempeñarnos con propósito, con un propósito superior. La vida de un líder, la vida de un ejecutivo, la vida de cualquier ser humano tiene que tener propósito, y ahora más que nunca en estos procesos de liderazgo adaptativo, no de liderar solamente sobre lo técnico, sino sobre esa capacidad adicional que se requiere de adaptarnos, de co-crear, de construir nuevas realidades. Necesitamos desempeñarnos con mucho propósito, con mucha visión, con visión de mediano y largo plazo. Y esa es la invitación
para todo esto que significa ese liderazgo adaptativo. Recordando una cosa, recordando que como líderes, recordando que como ejecutivos de la compañía, ejecutivos o como personas de esta sociedad, lo vemos todos los días. Lo primero que tiene que pasar es, yo no puedo pedir liderar a los demás si mi vida no la lidero. Liderarme a mí mismo es la primera tarea en que nosotros como líderes tenemos que movernos para poder liderar a otros, influenciar a otros y poder liderar el negocio. Es por eso que les quiero compartir en la tarde de hoy esta definición de liderazgo que a mí particularmente me inspira y que quisiera invitar a que la tengan ustedes muy presente en todo lo que es el trabajo, en todas las actividades que ustedes están haciendo, y de verdad es entender el liderazgo como la oportunidad y la capacidad de una colectividad humana para generar una nueva realidad, y esa nueva realidad nos va a permitir a nosotros producir resultados extraordinarios que van a impactar la prosperidad colectiva. ¿Y qué es la prosperidad colectiva? No es que al negocio le va bien. Si al negocio le va bien, a mí me va bien. Y si a mí me va bien, a la sociedad le va bien. Si vemos la situación que está viviendo hoy en día Latinoamérica y la situación de pandemia, la situación de la necesidad de prosperidad colectiva es muy grande. Los empleos que se han perdido son mayúsculos. Entonces, la posibilidad de que a alguien le vaya bien significa impactar 5 o 6 personas alrededor que están seguramente conviviendo con esa persona. Por tanto, el momento es ahora. Si ustedes en su función, si ustedes en su negocio están todavía co-creando y están pensando cómo van a regresar, estamos en marzo, cómo va a llegar a los objetivos que yo tengo para el 2021, no solamente el momento es ya en que generen la posibilidad de generar un propósito y hagan un alto en el camino, sino que también miren ese propósito, cómo lo llevan hacia el largo plazo, en donde el 2021 será el primer eslabón para poder alcanzar esa meta. Con eso en mente, desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista también individual, recuerden que liderar adaptativamente y no técnicamente significa que hay momentos y cosas del negocio o cosas de la operación que hay que olvidar, reducir, otras que hay que eliminar, ya no me van a permitir avanzar de la manera como yo requiero para este momento actual del negocio, que tengo que crear algunas cosas nuevas, ¿de acuerdo? Y que tengo que fomentar algunas cosas que funcionaban bien, pero que ahora tengo que fomentar muchísimo más de cara a esta nueva necesidad de adaptarnos a nuevas realidades y co-crear y crear nuevos propósitos comunes de manera mucho más sostenibles para los negocios. Lo más lindo del proceso es si nosotros somos capaces de identificar que en este proceso aprender a desaprender significa reinventarnos a nosotros mismos. Y para mí es la condición sine qua non para que definitivamente podamos hablar de un liderazgo adaptativo lo suficientemente robusto. Necesitamos generar esa adaptabilidad, y para generar esa adaptabilidad realmente tenemos que empezar a hacer un montón de microadaptaciones. Antes de hablar de microadaptaciones, cuando el COVID no había llegado, y decir que nosotros seguramente, por ejemplo, pensar en 4 personas o 5 personas trabajando al tiempo en la casa era casi que imposible, o pensar en oficinas que no iban a estar llenas todo el día también era un tema que era complejo. Hoy en día es realmente lo normal. Entonces tenemos que empezar a hacer como todas esas microadaptaciones que requerimos en este momento, porque esa es una realidad. Tenemos que reconocer que hay pérdidas, hay cosas que fueron buenas para un momento de negocio, pero que ya hoy no lo van a hacer, y por tanto en reconocer esas pérdidas también tenemos que entender que sobre esas cosas aprendimos muchos de los temas, pero que ya no van a volver. Tenemos que reconocer en muchos de los casos pérdidas de poder, porque tenemos que construir organizaciones mucho más sencillas, menos jerárquicas, menos burocráticas, más livianas. Y en ese proceso de alivianar a las organizaciones puede significar que muchas de las afiliaciones o del poder con el que yo trabajaba significa una pérdida.
pues sí, reconozcamos esa pérdida y trabajemos de una manera distinta en este momento actual y empecemos a administrar las incertidumbres. Entendamos que tenemos que ser transparentes con nuestros equipos en esa capacidad adaptativa de poderles decir a las personas las cosas que sabemos y honestamente las que todavía no sabemos para poderlas construir juntas. 3 condiciones sine qua non muy importantes para nosotros realmente poder generar valor. Al final, la transformación implica un proceso que tiene que ser ágil, porque yo no me puedo transformar a ritmos lentos, a ritmos que no me permitan estar al día en el mercado. La velocidad de la transformación es fundamental y por eso una capacidad para que la transformación se dé de manera correcta es acercarle proyectos de agilidad. ¿Y qué es esa agilidad? Acá ustedes lo ven. Es conformar esa cultura ágil, es conformar una cultura capaz de trabajar de manera multifuncional, capaz de trabajar mucho más colaborativa, menos hilos, menos funciones y más trabajo colaborativo, una cultura con mucha orientación al cliente, no orientación a nosotros, sino ese nuevo cliente después de esta pandemia, ese nuevo cliente después de todo lo que está viviendo hoy en día, ¿qué está esperando de nosotros? Una cultura en donde nosotros seamos la voz del cliente al interior de las organizaciones y nos movilicemos en colocarlos a ellos en el centro de las decisiones. Una cultura con mucho más acción. Yo escribí aquí menos planificación. Yo creo que la planificación no es que sea menos, sino que tiene que ser a más corto plazo, con esa capacidad de que definitivamente el mundo actual planea a muy corto plazo, saliéndonos en esa cultura de agilidad del status quo, desafiando lo que antes nadie desafiaba, delegando y empoderando a los equipos. Si nosotros no delegamos y empoderamos a los equipos, la posibilidad de adaptarnos va a ser muy baja. Entonces, vamos a ser esos líderes que somos capaces de guiar, somos capaces de orientar, somos capaces de acompañar, pero también de empoderar, y eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es un líder adaptativo? Pues creo que aquí hay 5 características. Si yo les preguntara cuáles son las que definitivamente el líder adaptativo tiene que tener, pues yo espero que ustedes en sus escritorios estén contestando las 2 verdes que están ahí, porque las 4 que están en blanco realmente sobran y corresponden a un líder del pasado, a un líder que ya no está para este momento de negocio, para poder liderar, para poder influenciar, para poder entender que ya no es por poder que la gente o por jerarquía se moviliza. La gente se moviliza por influencia, la gente se moviliza porque realmente hay inspiración, porque hay un liderazgo carismático capaz de transformar. Y de eso se trata este liderazgo adaptativo que tenemos que empezar a vivir en esta nueva era. El liderar en ese camino va a significar varias cosas y yo los quiero dejar con estos pequeños tips que les traigo para ustedes en lo que significa este nuevo camino del liderazgo adaptativo. Lo primero es, esta jornada se la tienen que disfrutar y se la tienen que disfrutar porque es la nueva manera de adaptarnos, es la nueva realidad, es el nuevo entorno donde no solamente vale lo técnico, en lo técnico incluso hoy en día la digitalización, las tecnologías nos pueden reemplazar, pero lo que vale es lo adaptativo y por lo tanto se requiere mucha visión y dentro de esa visión generar la posibilidad de crear una visión con un propósito, que sea capaz de inspirar a otros, que nos invite a soñar en grande, a pensar en grande, a darnos cuenta que sí podemos llegar a ser disruptivos y a desafiar el status quo, pero también ser resilientes cuando tenemos que sostener una gran idea, a que estemos claros que en este momento requerimos de agilidad y que requerimos de equipos empoderados, pero también tomar decisiones ágiles y ser lo suficientemente solidario, inclusivo y socialmente responsable con lo que es el entorno del país, de la sociedad y del mundo que nos rodea. Al final, ese líder ADAPT lo defino como aquel líder que va de la autoridad a la influencia. No lo olviden, influencia es el nombre del juego. No es autoridad el nombre del juego como parte de este liderazgo. Las cosas no pasan porque yo las decrete.
Las cosas pasan definitivamente porque yo tengo la capacidad de movilizar y de influenciar y desde ahí realmente puedo gerenciar el negocio, puedo inspirar y puedo movilizar a la organización. Ese líder o adaptativo es un líder que anticipa, es un líder que desarrolla, es un líder que acelera el cambio, es un líder que casi que es un partner del equipo y es un líder en quien confiar. Esas son características fundamentales de este liderazgo adaptativo. Y no lo olviden, un buen líder solo puede serlo para los demás cuando realmente lo es para sí mismo. Asegúrense de estarse liderando ustedes mismos para poder liderar sus equipos, pero más importante, liderar sus vidas y poder liderar los negocios o las organizaciones o las funciones desde donde ustedes estén trabajando o estén haciendo su función. Recuerden esta parte que es fundamental y yo aquí se las quiero dejar muy clara. Miren la imagen. Los patos salvajes siguen al líder de su parvada por la forma de su vuelo. No lo siguen por la fuerza del graznido. Y eso es un proverbio chino. La fuerza quedó atrás. La inspiración y la capacidad de movilizar es lo que está adelante y es lo que está llevando definitivamente a que nosotros nos podamos adaptar a estas nuevas realidades. Y por último, aprovechen este momento del liderazgo adaptativo para atreverse a soñar, para atreverse a pensar en grande, ir en grande y disfruten cada momento de la jornada, no importa lo difícil que sea, como esa posibilidad para ustedes darse cuenta que son capaces de verdad de ir por muchísimo más y demostrarse a sí mismos de lo que ustedes son capaces porque nunca antes lo habían experimentado. Muchísimas gracias y aquí estoy para recibir sus preguntas. Gracias, Mónica. Fantástica tu charla. Muchas gracias. Vamos a ir entonces con las preguntas y una de las primeras preguntas que tenemos en este momento. Gracias, Mónica. Fabulosa tu charla. Muy motivante. Entramos entonces en el momento de las preguntas. La primera que tenemos es, ¿cómo ser ágil e innovador en una compañía tradicional? Pues definitivamente creo que lo mencioné a lo largo de la presentación. El tradicional es lo que tenemos que desafiar, el status quo es lo que tenemos que desafiar. Y eso implica no un trabajo del líder que está allá arriba, eso significa el trabajo de un equipo que bajo una capacidad de poder acompañar de un líder es capaz de crear una nueva realidad. Porque si la organización es tradicional, pues más vale que lo tradicional también tenga la posibilidad de reinventarse para realmente poder estar al día en lo que se requiere en el negocio. ¿Y qué rol clave debe tener ese líder para avanzar rápidamente a los cambios? Yo creo que el rol clave del líder es acompañar, pero también aquí hay un rol fundamental en una capacidad que significa comunicar, estar cerca a los equipos, ¿de acuerdo? Y comunicar lo que se está viviendo como jornada de transformación, comunicar realmente la visión o el propósito al que se quiere llegar y es fundamental habilitar a los equipos en capacidades y en nuevas formas de hacer las cosas donde seguramente antes no han navegado y que les va a permitir a ellos llegar de una manera mucho más rápida, mucho más ágil y mucho más efectiva. ¿Y cómo mantener la productividad de los equipos de trabajo y ayudarles a encontrar el balance de su vida personal y encontrar la prosperidad colectiva? Yo lo mencioné en la presentación, o sea, yo les decía, recuérdense que en esta jornada hay cosas que hay que dejar atrás y es realmente abandonarlas
Esto no puede ser el liderazgo adaptativo, no puede venir a sumar a todas las cosas que uno hace, sino que uno tiene que tener conciencia que realmente hay cosas que hay que dejar de hacer, dejarlas de hacer de manera definitiva, ¿de acuerdo? Para poder traer otras a la mesa y focalizar esfuerzos en pocas cosas de alto impacto. Perfecto, Mónica. Muchas gracias. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias a toda la gente linda de Scandia por esta invitación. Bueno, y en este momento, iniciando ya el 2021, nos damos cuenta que el 2020 fue un año de cambios, de oportunidades, de retos para todos los líderes. Esos retos hoy empiezan a ser recompensados porque se lograron cumplir los objetivos de las compañías y los objetivos personales. Es en este momento en que entramos a pensar cómo optimizar esos ingresos extra que se generan por esa oportunidad de lograr los objetivos de las compañías. Es así como un líder debe preguntarse cómo optimizar esos ingresos, cómo lograr muchas cosas. Y aquí entra uno de los líderes de Scandia, el líder del área de impuestos de Scandia Colombia, Javier Sánchez, quien nos contará, después de ver este video, cómo lograr a través de los programas corporativos optimizar nuestros ingresos. El corazón de las empresas no son sus espacios físicos o su músculo financiero. El corazón de las organizaciones es lo que les permite el desarrollo de sus labores y de su razón de ser como compañía. Porque más allá de lo visible, lo esencial en una empresa son las metas de quienes la componen. Alguien desde contabilidad trabaja por su nueva casa, como también lo hace alguien en el área legal por la universidad de sus hijos, o el viaje de estudios que otra persona está planeando desde mercadeo. Sabemos que cada uno de sus objetivos impulsan a las personas a ser más productivos y leales a sus empresas. Por eso queremos ser ese aliado para hacer que sus objetivos se cumplan, para que otros nuevos lleguen y asimismo su empresa siga creciendo, impulsada por las metas de cada uno de sus colaboradores. Según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco, las empresas líderes en Colombia, al momento de atraer y retener personal, tienen algo en común. Todas promueven el cumplimiento de los objetivos de educación, vivienda y expansión profesional de sus colaboradores. Por eso presentamos los planes de ahorro corporativo Scandia, los cuales promueven una verdadera cultura de ahorro entre el talento humano de las empresas, para que construyan la mejor versión de su futuro a través de la optimización tributaria, el ahorro programado y varias oportunidades de inversión. Todo esto teniendo acceso a herramientas para el seguimiento de sus movimientos y asesoría personalizada para cada uno de ellos, mediante el acompañamiento de un financial planner que les ayudará a diversificar su portafolio según el perfil de riesgo. Al ser parte del Fondo de Pensiones Voluntarias Scandia Multifond, los PACs le permiten a las empresas como patrocinadoras la deducción de 3.800 VTs por empleado. La administradora genera rentabilidad sobre los recursos mientras se cumplen las condiciones pactadas entre la empresa y sus colaboradores. Una vez se dé el cumplimiento, se genera el ingreso para el partícipe, buscando siempre una maximización de los ingresos a través de la optimización financiera y tributaria con el apoyo de nuestro equipo de Financial Planners. Demuéstreles lo valiosos que son, ayudándolos a llegar hasta donde sueñan, con los planes de ahorro corporativo Scandia. Si desea mayor información, por favor contáctenos a través del asesor que le dio a conocer este video y tomemos juntos decisiones conscientes a favor de sus empleados, con los planes de ahorro corporativo Scandia. Perfecto. Entonces, en este momento le damos la bienvenida a Javier Sánchez, quien con él profundizaremos sobre cómo utilizar la optimización tributaria a favor nuestro. Bienvenido, Javier.
Adriana, muy buenas tardes a todas las personas que en este momento están conectados en este espacio. Muy contento de compartir con ustedes el día de hoy. Hoy quiero hablarles de uno de los productos que administramos en Scandia y que resultan ser una poderosa herramienta de planeación tributaria y que son los planes institucionales o los planes de ahorro corporativo. Y es que este producto, por esta época, cobra o tiene una importancia grandísima porque a medida que hemos visto que salen reformas tributarias, la conclusión es que van disminuyendo los diferentes beneficios tributarios que tenemos las personas naturales y por eso es que se hace necesario, se hace importante dar a conocer este grandioso producto que tenemos, que repito, sirve como instrumento de planeación tributaria. Y es que si nosotros revisamos la evolución que ha tenido en las normas tributarias y, por ejemplo, el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, pues nos damos cuenta que a medida que pasa una reforma tributaria, el beneficio se va reduciendo, se va acortando o si se mantiene el beneficio, se incluyen nuevas responsabilidades para poder llegar a obtener ese beneficio tributario. Miremos el 126-1 y la evolución que ha tenido durante el año 2006, por ejemplo. Nosotros hasta el 2012 sabíamos que hacer aportes voluntarios al fondo voluntario me generaba un beneficio tributario y era que podía ser el 30% de mis ingresos y se consideraban un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Sabíamos que el requisito de permanencia eran 5 años y que no tenía ningún límite, es decir, el 30% era lo que diera. Pero de ahí en adelante comenzaron a reducirse o a modificarse, a restringirse el beneficio tributario y fue así como la Ley de Reforma Tributaria 1607 del 2012 le incorporó nuevos ingredientes, nuevas responsabilidades. Sigue siendo posible hacer aportes voluntarios hasta el 30% del total de mis ingresos, pero lo que antes era un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional pasó a ser una renta exenta. Y lo que antes era un cumplimiento de permanencia de 5 años pasó a ser 10 años. Y como si fuera poco, el legislador de esa época estableció una limitante y es que ese 30% no podía exceder, no puede exceder el equivalente a 3.800 VTs. De ahí en adelante funcionamos de esa manera, pero llegamos al año 2016 con la ley 1819, en donde se establecieron o se mantuvieron estos requisitos para acceder al beneficio, pero ya sabemos todos que a partir de la declaración de renta del 2017, la sumatoria de deducciones y rentas exentas no puede exceder el 40%. Un nuevo límite que me deja en un panorama en donde debo evaluar cuáles beneficios y qué opciones tengo realmente para disminuir el impacto tributario. Ese artículo 126-1 también establece los beneficios que obtiene un empleador que decida hacer de su bolsillo aportes a favor de sus trabajadores. Y vemos que hasta el año 2012 también funcionaba de la misma manera para el empleador, es decir, el empleador podía hacer aportes voluntarios al fondo voluntario y no había ningún límite. Pero con la ley 1607 ya existe un límite y lo máximo que puede hacer un empleador a favor de sus trabajadores buscando beneficio tributario, es decir, que ese aporte lo pueda tomar como deducción en su declaración de renta, lo máximo que puede hacer son 3.800 VTs, que para este año 2021 estamos hablando de aproximadamente 138 millones de pesos. Entonces, tenemos un beneficio tributario que aplica no solamente para el trabajador respecto a los aportes que haga de su sueldo, de su salario, sino que también existe el beneficio tributario para aquellos empleadores que deseen hacer aportes voluntarios a favor de sus trabajadores. Para explicar el concepto de planes de ahorro corporativo o planes institucionales, se hace necesario definir algunos conceptos o recordar algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de ingreso. Para efectos fiscales, se entiende por ingresos todos aquellos que de manera ordinaria y extraordinaria percibe una persona durante el año y que son susceptibles de incrementar el patrimonio. Fíjense que estamos hablando de ingresos ordinarios y extraordinarios.
¿Cuáles son los ingresos ordinarios? Pues son aquellos ingresos que obtiene una persona y que provienen de su actividad económica, de su objeto social, de su core de negocio. El asalariado, sus ingresos ordinarios pues son los que provienen de su actividad laboral. La persona independiente, pues sus ingresos son los que deriva de esa actividad económica que desarrolla. Mientras que los ingresos extraordinarios, como su nombre lo indica, son aquellos ingresos eventuales, esporádicos, que obtiene una persona no por el giro ordinario de su negocio, sino por una actividad o por una situación eventual. Y dentro de esos estamos hablando de los que tributariamente conocemos como ganancia ocasional. Y las ganancias ocasional, pues estamos hablando de la utilidad que obtiene una persona en la venta de un activo fijo, la utilidad que obtiene una persona cuando liquida una sociedad de la cual es socio, las herencias, los legados y las donaciones que recibe una persona y las loterías, rifas, apuestas y similares. Los primeros tres conceptos pagan impuesto de ganancia ocasional a la tarifa del 10%. El último concepto, loterías, rifas, apuestas y similares, paga una tarifa de impuesto del 20%. También es importante definir el concepto o hacer la aclaración de qué se entiende por ingresos desde el punto de vista laboral versus ingresos desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista laboral, como lo considera, como lo establece el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, trabajador y empleador se pueden sentar y convenir qué es salario, qué es constitutivo de salario y qué no es constitutivo de salario. De tal manera que como es un tema contractual, pues las partes se pueden poner de acuerdo y definir desde un comienzo lo que va a ser salario y lo que no va a ser salario. Desde el punto de vista fiscal, esa regla no funciona porque independientemente de que empleador y trabajador hayan convenido qué es salario y qué no es salario, que tiene efectos únicamente laborales, desde el punto de vista fiscal eso no existe. Y al decir que no existe significa que en el proceso de elaboración de la declaración de renta, las personas naturales tienen que incluir como ingresos, tienen que llevar a su declaración todo lo que obtuvieron durante el año, llámese constitutivo de salario o no constitutivo de salario. Entonces esa es una aclaración importante porque muchas veces nos equivocamos creyendo que el hecho de que desde el punto de vista laboral lo haya considerado como no constitutivo de salario, desde el punto de vista tributario vaya a tener la misma suerte y no es así. Tributariamente debo incluir en mi declaración el proceso de depuración de mi declaración de renta, parte del total de los ingresos, sean o no constitutivos de salario. Y también es muy importante el concepto de realización del ingreso. Cuando uno habla de cuándo se entiende realizado el ingreso, eso significa en qué momento debo llevar ese ingreso en mi declaración de renta, en qué momento eso que estoy recibiendo hace parte de mi declaración de renta. Y el artículo 27 del Estatuto Tributario define claramente cuándo se entiende realizado un ingreso para las personas naturales no obligadas a llevar libros de contabilidad. Y básicamente lo que dice es que se entiende realizado cuando se recibe efectivamente en dinero o en especie de forma tal que equivalga a un pago. Significa lo anterior, que mientras yo no reciba el ingreso, no tiene efectos tributarios. Y los planes de ahorro corporativo y los planes institucionales tienen esa virtud de que son solamente constitutivos de ingreso fiscal cuando se cumplen unas condiciones definidas entre el trabajador y empleador, producto de la constitución de ese plan de ahorro corporativo. Ahora sí definamos qué es un PAC, qué es un plan de ahorro corporativo. Es importante aclarar que cuando uno revisa, para las personas interesadas en revisar las normas de superintendencia financiera, encontramos que en las normas de Super se habla de planes institucionales. Nosotros en Scandia adoptamos el nombre de planes de ahorro corporativo, de tal manera que planes institucionales es sinónimo de planes de ahorro corporativo. El PAC no es otra cosa que un acuerdo de voluntades. Esto lo podemos explicar mucho mejor de la siguiente manera. Pensemos que un empleador quiere por alguna razón reconocer, retribuir la labor de uno de sus trabajadores, de uno o varios de sus trabajadores, y decide entregarle un dinero como gratificación, como bono, como premio, por cualquier circunstancia, porque haya cumplido una meta de ventas, porque haya obtenido un muy buen comportamiento, porque haya generado oportunidades de mejora dentro de la compañía,
etcétera, etcétera, etcétera. Por cualquier circunstancia, la compañía decide premiar a uno de sus trabajadores. La empresa tiene dos opciones. Uno es decirle, Pepito, yo le voy a reconocer por la gestión que hizo usted durante el año 2020 100 millones de pesos. Si la empresa decide colocarle los 100 millones o darle 100 millones de pesos, en virtud del artículo 126(1), esos 100 millones de pesos serán deducibles para la empresa porque así lo considera esta norma. Los empleadores pueden deducir o pueden llevar como deducible en su declaración de renta hasta el equivalente a 3.800 VTs, que eso este año son 138 millones de pesos. Ese es un camino, darle los 100 millones de pesos. Si le da los 100 millones de pesos, pues estos 100 millones de pesos harán parte del ingreso mensual del trabajador y se someterán a la respectiva retención en la fuente. Pero el segundo camino que tiene la empresa es, pensando en la tributación de ese trabajador, es decirle, Pepito, yo quiero reconocerle 100 millones de pesos, pero me gustaría que me contara si ese dinero es necesario, si ese dinero lo necesita usted para hoy, para que efectivamente recibirlo hoy, o existe una posibilidad de que dependiendo de su objetivo, de sus metas, de sus sueños, ese dinero más bien, a pesar de que se lo estoy entregando hoy, tenga efectos fiscales en el futuro. Y necesita saber el concurso del trabajador. ¿Y esto para qué? Pues no solamente, repito, pensando en la deducibilidad de la empresa, sino en el impacto tributario que va a tener para el trabajador. Por eso decimos entonces que los planes de ahorro corporativo no es otra cosa que un acuerdo de voluntades en donde trabajador y empleador se sientan y convienen la forma en que el trabajador y el momento en que el trabajador va a recibir estos recursos. Estos recursos el trabajador los recibirá en la medida en que se cumplan unas condiciones definidas en el plan de ahorro corporativo, de tal forma que la generación del ingreso para el trabajador está supeditado al cumplimiento de alguna condición. Nosotros acá en Scandia tenemos diferentes modelos de condiciones para la consolidación de esos recursos que, dependiendo de la situación particular, podemos apoyarlos en la mejor condición para que no tenga problema ni la empresa ni el trabajador. Entonces es un acuerdo de voluntades que se da siempre y cuando se cumplan unas condiciones definidas previamente en ese plan. Es importante aclarar que hay una gran diferencia entre el fondo de pensiones voluntarias y los planes de ahorro corporativo. Quiero decir que si la empresa decide colocarle los 100 millones a favor del trabajador en un plan voluntario, en su cuenta individual, como ya se los está reconociendo, ya están realizados en cabeza del trabajador, pues los efectos tributarios para el trabajador se darán en ese mismo año. Mientras que si lo hace a través de un plan de ahorro corporativo, los efectos tributarios solamente se van a dar para el trabajador solamente en el año en que se cumplan esas condiciones. Y también es muy importante mencionar que los planes de ahorro corporativo tienen una particularidad, y es que nosotros sabemos cuando una empresa incurre en un gasto, lo que se nos viene primero a la cabeza es que ese gasto que es hoy para la empresa tendrá que ser un ingreso para el trabajador. Y asociamos que el gasto y el ingreso se tienen que dar en el mismo año. Gasto para la empresa en el mismo año en que es un ingreso para el beneficiario de ese pago. Los planes de ahorro corporativo son distintos en ese sentido. Y son distintos porque para la empresa es deducible en el año en que decide colocar esos recursos a través de un plan de ahorro corporativo a favor de sus trabajadores. Mientras que para el trabajador solamente tiene efectos tributarios cuando se cumplan las condiciones definidas en el plan. Y esa condición puede cumplirse a vuelta de 4, de 5, de 6, de 10 años. Depende de la condición que se defina. Entonces, importante, para la empresa es deducible en el mismo momento en que coloca los recursos a favor del trabajador, pero para el trabajador solamente es ingreso cuando se den las condiciones, cuando cumplan las condiciones definidas en el plan. Esto que les estoy contando es importante que esté avalado, que esté respaldado por normas no solamente de la Superintendencia Financiera, sino también de la Administración Tributaria. Y es así como hoy en día
existen básicamente tres normas que blindan el producto desde el punto de vista legal, es decir, desde el punto de vista de aprobación ante la Superintendencia Financiera, pero también desde el punto de vista tributario, que la administración tributaria no le quede duda de que ese ingreso solamente lo voy a reconocer cuando se cumplan esas condiciones previamente definidas en ese plan de ahorro corporativo. Desde el punto de vista de Superintendencia Financiera tenemos el artículo 173 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y hay una circular del año 2006 también de esta corporación. Y desde el punto de vista tributario tenemos el concepto 51245 de agosto del 2013. Básicamente, ¿qué dice el artículo 173 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero? Dice tres cosas importantísimas y que se deben cumplir en ese documento que firma trabajador y empleador. Dice, lo primero, en los planes institucionales podrán estipularse condiciones o requisitos para la consolidación de los aportes en cabeza de los partícipes. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo esta norma? Que mientras la persona no cumpla las condiciones definidas en el plan, pues todavía no tiene efectos ni contables, ni financieros, ni tributarios para ese trabajador. Segundo aspecto importante que dice esta norma del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Las condiciones del plan de ahorro corporativo deben constar en documento adjunto al respectivo documento o plan desde el mismo momento de su celebración. Significa que cuando trabajador y empleador se sientan y redactan ese documento, en ese documento deben quedar plasmadas cuáles son las condiciones que el trabajador debe cumplir para hacerse merecedor a ese ingreso. Y lo tercero importante que menciona esta norma es que en ningún caso podrán pactarse condiciones que sean física y moralmente imposibles, ni condiciones pactadas en términos ininteligibles, ni condiciones meramente potestativas. Esto en cristiano significa que las condiciones que deben quedar en el plan deben ser condiciones cumplibles, realizables, no cosas imposibles, porque de lo contrario no funcionaría el plan de ahorro corporativo. Y también tenemos la norma de la Administración Tributaria, que es la que blinda el producto y nos asegura que solamente va a tener efectos tributarios cuando los dineros se consoliden en cabeza del trabajador. ¿Y cuándo se van a consolidar en cabeza del trabajador? Pues cuando éste cumpla cualquiera de las condiciones definidas en el plan. Este concepto retoma lo que dice el artículo 173 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando dice que de estipularse condiciones o requisitos para la consolidación de los derechos de los partícipes sobre los aportes efectuados por los empleadores, estas deberán constar en documento adjunto al respectivo plan desde el momento de su celebración. Allí está parafraseando lo mismo que dice el artículo 173 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Pero lo que sí nos interesa y que quiero hacer énfasis es el efecto tributario. ¿Cuándo es ingreso o cuándo tiene efecto tributario para el trabajador? Y lo dice el concepto. Y dice, en relación con aquellos aportes respecto de los cuales no se hayan cumplido las condiciones para la consolidación, mientras no se cumplan tales condiciones previstas en el plan, no habrá adquirido derecho alguno sobre los mismos y sobre sus rendimientos. Clarísimo. El mismo concepto expedido por la Administración Tributaria está ratificando, está diciendo que el trabajador, para hacerse merecedor a ese dinero, tiene que cumplir las condiciones definidas en el plan. Mientras no se cumplan tales condiciones, no va a tener efecto tributario. Es decir, eso que colocó mi empleador a mi nombre en Scandia en un plan de ahorro corporativo no va a ser parte de mi patrimonio hasta tanto se consoliden los recursos. Y no voy a tener que incluirlo como ingreso porque todavía no he cumplido las condiciones definidas en el plan. Para entender todo esto, vamos a ver un ejemplo del efecto tributario que generaría si una persona recibe un bono hoy o si lo recibe dentro de 5 o 10 años o 3 o 4 a través de un plan de ahorro corporativo. Pensemos una persona que tiene un salario de 40 millones de pesos. Esta persona, en su proceso de elaboración, de su proceso de depuración de retención en la fuente, partimos de unos ingresos de 40 millones, restamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que para el caso es el descuento de pensión obligatoria, el descuento del Fondo de Solidaridad,
el descuento del Fondo de Solidaridad Adicional y el descuento del plan obligatorio en salud, ese 4% que le descuentan a la persona. Esos 4 conceptos tributariamente se consideran como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. A los 40 millones restamos esos conceptos y voy a llegar a un primer subtotal. Resto las deducciones a las cuales una persona tiene derecho, que para el ejemplo, esta persona aportó un certificado donde consta que pagó intereses de vivienda por 1.200.000 pesos mensuales y está pagando un sistema de medicina prepagada por su núcleo familiar de hasta el máximo, que son 569.000 pesos. Esas son las deducciones a las cuales tiene derecho él. Y, por otra parte, tiene derecho a restar el 25% que, de acuerdo con el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, todas las personas que tenemos un vínculo laboral tenemos derecho a considerar el 25% como exento para efectos de retención y para efectos de impuesto de renta. Ese 25% no puede ser mayor al equivalente a 240 VTs mensuales. Con esos datos, esta persona sobre 40 millones de pesos le practican una retención de 7 millones algo, 7.400.000 pesos. Esa es su retención mensual. Pensemos que el empleador decide reconocerle un bono por ese cumplimiento, por ese buen comportamiento, por esas metas que logró durante el año 2020 y le reconoce un bono equivalente a 2 salarios, es decir, 80 millones de pesos. Si el trabajador o si el empleador decide reconocerle esos 80 millones de pesos como parte de su nómina y consignárselos en su cuenta de ahorros como parte de ese salario que obtuvo, pues el proceso de elaboración o de determinación de la retención en la fuente ya no parte de 40 millones, sino sobre 120 millones de pesos, 40 de su salario más 80 del bono que está recibiendo. Es decir, que arranca de un proceso de depuración para efectos de retención en la fuente de 120 millones de pesos. Y al final vamos a ver que a esta persona su retención fueron 37.399.000. Es decir, que con relación al escenario en donde no recibió el bono, su retención se incrementó en 29.985.000 pesos, es decir, casi 30 millones de pesos. Ese efecto que estamos viendo en la retención en la fuente es el mismo que vamos a ver en la declaración de renta, porque en la declaración de renta se va a reflejar que su mayor impuesto van a ser los 30 millones de pesos producto de ese bono que esta persona está recibiendo. Al final del día, realmente el trabajador no percibió, no tiene en su bolsillo, no tiene en su cuenta de ahorros 80 millones. Tiene los 80 millones menos los 30 por efectos de la retención en la fuente, es decir, se quedó con 50 millones y le tocó pagar inexorablemente el impuesto de renta en el mismo año en que recibió el bono. Si trabajador y empleador se sientan y convienen que la mejor forma, sin perjudicar a la empresa, porque como lo mencionamos hace un rato, por disposición del artículo 126-1 para el empleador, esos 100 millones de pesos, o en el ejemplo que estamos dando, esos 80 millones de pesos serán deducibles de su declaración de renta de la manera en que los pague, porque está reconociendo a su trabajador. Pero si está pensando en la tributación del trabajador y para no causarle el perjuicio hoy, porque repito, ¿qué necesidad tengo yo de pagar un impuesto de renta sobre un dinero que voy a recibir hoy si hoy realmente no lo necesito? Si mi expectativa de inversión de ese dinero está dentro de 4 o 5 años, pues muy bueno sería que en principio yo lograra diferir el pago del impuesto sobre esos 80 millones de pesos, que no los pague hoy, sino que los pague dentro de 4 o 5 años cuando se consoliden esos dineros. Entonces, si trabajador y empleador se sientan y establecen o firman ese documento, ese contrato, que no es otra cosa que un plan de ahorro corporativo, pues lo que va a suceder es que el proceso de elaboración de la retención en la fuente van a ser los mismos 40 millones de pesos. Firmamos el documento y mi proceso de retención en la fuente, de depuración de mi retención en la fuente, será sobre 40 millones de pesos. Los 80 todavía no tienen efecto tributario porque debo cumplir unas condiciones previamente definidas en el plan. Es decir, de entrada me estoy ahorrando ese año aproximadamente 30 millones de pesos. En conclusión, unos tips tributarios para el empleador y para el trabajador que es importante considerar. Tips para el empleador. No se nos olvide
que desde el momento en que celebra ese plan de ahorro corporativo debe identificar cuáles son las personas beneficiarias de esos dineros. Me refiero a que la compañía puede firmar un plan de ahorro corporativo con 4 o 5 de sus empleados, pero debe indicar quiénes son esas personas y en qué proporción van a recibir esos dineros que está colocando en favor de ellos a través de ese plan de ahorro corporativo. Segundo, no se nos puede olvidar, los empleadores, por disposición del artículo 126-1 del Estatuto Tributario, es deducible de su declaración de renta hasta el equivalente a 3.800 VTs. Repito que para este año son aproximadamente 138 millones por trabajador. Tips para el trabajador. Solamente tiene efectos tributarios cuando cumpla las condiciones definidas en el plan, que puede ser en 4, 5, 6, 10 años. Eso lo define ¿quién? Trabajador y empleador. Segundo, ese dinero que la empresa coloca en favor de sus trabajadores a través de un plan de ahorro corporativo no es sujeto a ninguna certificación tributaria. Nosotros no vamos a entregar ninguna certificación tributaria porque ese dinero aún no existe para el trabajador. 3, como no existe para el trabajador, tampoco va a ser sujeto a que nosotros lo reportemos en la información exógena o en la información de medios magnéticos. Ese reporte solamente se hará en el año en que se cumplan las condiciones para la consolidación de los recursos. Recordemos que el trabajador puede tomar como renta exenta hasta el equivalente a 3.800 VTs, que reitero, son 138 millones de pesos para este año. Y por último, y no menos importante, lo mínimo que un trabajador logra con la constitución de un plan de ahorro corporativo, lo mínimo es diferir el pago del impuesto. No pagarlo hoy, sino dentro de 3, 4 o 5 años o en el año en que se haya establecido la consolidación de los recursos. Y digo lo mínimo porque a través de una adecuada planeación tributaria, incluso el trabajador puede retirar esos recursos y no pagar impuesto, pero repito, a través de una adecuada planeación tributaria. Abrimos un espacio para las preguntas que hayan. No sé si tienen algunas inquietudes. Qué oportunidad tan interesante que tenemos con los PAC, Javier, a nivel de optimización tributaria. Tenemos las siguientes preguntas en este momento. ¿Qué pasa con los rendimientos financieros cuando se retiran con beneficio tributario? Esa es una muy buena pregunta, Adriana, y tenemos que aclarar que el beneficio tributario no es solamente respecto al aporte al capital inicial, sino también a los rendimientos. Si una persona se le consolida un plan de ahorro corporativo y los retira cumpliendo uno cualquiera de los 3 requisitos que establece el 126-1, que es o requisito de permanencia de 10 años, o retiro antes de los 10 años para adquisición de vivienda, o porque cumple requisitos para acceder a la pensión, obtiene el beneficio no solamente sobre el capital, sino sobre todos los rendimientos asociados a ese capital. Perfecto, Javier. ¿Y en qué momento se deben reportar los ingresos en la declaración de renta? También una excelente pregunta, y como lo mencionamos hace un rato, mientras los dineros no se consoliden, es decir, mientras el trabajador no cumpla las condiciones definidas en el plan de ahorro corporativo, esos dineros tributariamente no existen. Significa que ni harán parte del patrimonio, ni tendrá que incluirlos como ingreso en su declaración de renta. Importante, reitero, solamente tiene efectos cuando se consoliden los dineros por haber cumplido las condiciones definidas previamente. Aquí nos hacen una pregunta. Si ese retiro se hace con beneficio tributario, ¿se tendrá ese beneficio para el 100% de los recursos? Claro que sí, porque digamos que hay una norma en el 126-1, que es el parágrafo primero, que establece que cuando una persona retira cumpliendo uno cualquiera de los requisitos, esos dineros ni harán parte de la declaración de renta y siguen considerándose renta exenta, de tal manera que ahí el beneficio es por el 100% de lo que está retirando. En el caso del retiro, perfecto. Y adicionalmente nos preguntan, ¿el 100% de lo que yo consolido se puede manejar como beneficio?
Es la misma que acabamos de, Sí. que acabamos de aclarar. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo sería el registro contable del aporte que se le hace al empleado? Pues debemos recordar que el hecho de que la compañía opte por reconocerle a sus trabajadores un dinero a través de un plan de ahorro corporativo, eso no le quita la condición de un ingreso, de un pago laboral. Y al ser un pago laboral, pues tendrá que registrarlo en su contabilidad como un gasto por salarios. Gastos por salarios, perfecto. Frente a la cédula del empleado o al NID de la empresa, ¿el fondo? Muy buena pregunta. Cuando una compañía decide constituir un plan de ahorro corporativo a favor de sus trabajadores, lo registra como un gasto en su contabilidad, un gasto por salario, pero la pregunta es, ¿y con qué tercero lo incorpora en su declaración de renta y con qué tercero lo reporta en medios magnéticos? Lo tendrá que reportar la empresa con el NID del fondo voluntario, que es el que recibe los dineros. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias, Javier. Con mucho gusto, que tengan una feliz tarde. Bueno, y continuamos con este evento para líderes de vanguardia. Y después de optimizar los ingresos a nivel tributario, ¿por qué no buscar la oportunidad de maximizar esos ingresos financieramente? En Scandia hoy queremos contar una oportunidad de inversión que tenemos nueva para todos los programas de ahorro corporativo, para nuestros clientes y en el Fondo Voluntario de Pensiones. Es una oportunidad que nos permite aprovechar toda esa experiencia de nuestro Centro Estratégico de Inversiones, todo el estudio que han hecho todas las personas para aprovechar y optimizar esos portafolios que tiene el Fondo Voluntario de Pensiones. En este momento le damos la entrada a Catalina Tobón, gerente de estrategia de portafolio del Centro Estratégico de Inversiones de Scandia, y ella nos contará sobre esta nueva experiencia de inversión en Scandia. Bienvenida, Cata. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Como lo decía Adri, yo les vengo a mostrar una alternativa de cómo invertir de forma eficiente, disciplinada y cómo en Scandia ponemos al servicio de un grupo interdisciplinado y un esfuerzo para que ustedes, nuestros clientes, puedan optimizar su relación riesgo-retorno a lo largo del tiempo y puedan cumplir con todos esos objetivos de ahorro e inversión que se han trazado a lo largo de sus vidas. Entonces, hablemos un poquito de qué es Invested. Bueno, lo primero es que Scandia Invested es una nueva experiencia de inversión 100% digital que acompaña a nuestros clientes del Fondo de Pensiones Voluntarias Scandia Multifond hacia el cumplimiento de sus objetivos a través de estrategias de inversión personalizadas, como les decía, diseñadas por un equipo experto con una gestión activa,
durante el tiempo que estén con nosotros. Entonces, aquí vamos a tener una interconexión de esos aspectos. Lo primero, pues los expertos en inversiones van a estar todo el tiempo trabajando para ustedes mediante esa gestión activa. Adicionalmente, vamos a tener todo un tema de experiencia y contenidos digitales. Por supuesto, este tema es fundamental porque la idea de Invested es no solamente darles las mejores opciones de inversión para que ustedes potencien su relación riesgo-retorno, sino mantenerlos informados al día y que vayan creciendo junto con nosotros en los temas de inversiones. Y por supuesto, tenemos un tema de tecnología y ahí es donde llegamos a ese tema de personalización. La idea es que tengamos la información profunda sobre nuestros clientes para saber por qué están buscando, cuáles son sus objetivos, por qué están aquí con nosotros, pero cuáles son esos rasgos de personalidad, cuáles son esos sesgos de comportamiento, si son tolerantes a la volatilidad o no son tolerantes a la volatilidad. Y si si ese objetivo que se han planteado a lo largo de su vida está en línea con la oferta de valor que estamos ofreciendo. Entonces, este tema es absolutamente clave, importantísimo. Scandia pone a su servicio los expertos de inversión, claramente temas de tecnología y por supuesto es una experiencia personalizada que busca entender muy claramente cómo es nuestro cliente y qué está buscando. Ahora, para conocer más de nuestros clientes, básicamente en Scandia Invested lo que hacemos es preguntarles, pero de una forma muy sencilla, muy intuitiva, muy cercana, digamos, qué es lo que ustedes están buscando. Entonces, con esta información, básicamente les vamos a mostrar cuál es la distribución de inversiones sugerida que pues básicamente aplica para los objetivos puntuales que estás buscando. Entonces te pregunta, ahorita vamos a ver un video súper chévere de cómo es la experiencia, pero les voy contando un poquito. Una de las preguntas que te van diciendo es, bueno, lo primero es, ¿tú para qué estás invirtiendo? ¿Cuál es tu objetivo? Si quieres invertir en finca raíz, o si quieres ahorrar para tu educación, o quieres ahorrar para tu retiro, o simplemente potencializar tu inversión, o finalmente estás buscando otro objetivo puntual que nos describes a continuación. Otro tema importantísimo, y es que muchas veces yo puedo tener mucha disponibilidad o mucha disposición a invertir en activos, digamos, volátiles o muy innovadores, pero resulta que mi horizonte de inversión es mucho más corto y este horizonte de inversión más corto no me permite, digamos, invertir en activos que tengan una volatilidad muy grande, o simplemente a pesar de tener la disposición yo no tengo la capacidad. Entonces por eso es tan importante entender tu objetivo, cuándo lo quieres cumplir, tu horizonte de inversión. Y entonces ahí te preguntamos si tu horizonte de inversión es menor a 2 años o es de mediano plazo, básicamente entre 2 y 5 años, o simplemente si es un horizonte de inversión de más a 5 años. ¿Por qué? Porque ahí podemos, digamos, saber cuál es tu disposición a, digamos, enfrentar una volatilidad, pero también cuál es tu capacidad real, ¿verdad? Y cuando hablamos de esa disposición a, digamos, enfrentar momentos de volatilidad, hablamos de sesgos de personalidad. Entonces yo puedo tener un sesgo un poco más conservador, no me gusta mucho la volatilidad, no me siento cómodo, pero también puedo tener un sesgo un poco más moderado, donde básicamente estoy dispuesta a tomar ciertos riesgos siempre y cuando haya una retribución en términos de retorno. O también pues puede ser que yo tenga un sesgo un poco más agresivo, y ahí básicamente pues yo estoy dispuesta a obtener o a enfrentar una volatilidad gigantesca, básicamente así digamos con el objetivo, digamos, de que mi retorno sea muy alto. Entonces, ¿cómo llegamos o cómo incorporamos esas características de objetivos, de disposición un poco a asumir riesgos, sesgos de personalidad y por supuesto horizonte de inversión
en una propuesta, pues básicamente utilizamos herramientas cuantitativas que buscan, digamos, optimizar esa relación riesgo-retorno en línea con mis características propias como ser humano y claramente en línea con mis objetivos financieros, que es lo más importante a la hora de hacer una inversión. Entonces, con esto, pues básicamente lo que buscamos es realmente ofrecerles a ustedes una manera sencilla, cercana y sobre todo personalizada de escoger sus portafolios. Entonces nosotros lo que les vamos a dar son las sugerencias de nuestros expertos sobre cuáles portafolios y en qué porcentajes invertir tu saldo actual y además los aportes que hagan a futuro o los aportes que se hagan a futuro. Lo importante ahí para tener en el radar es, número uno, con esta, digamos, forma de invertir, pues tú te beneficias de la gestión activa, que básicamente es ese esfuerzo que hacen los portfolio managers en su día a día para tratar de generar un retorno adicional en los portafolios, o sea, en el argot financiero, ese alfa que te genera, que se genera en los portafolios por esa gestión activa. Entonces, básicamente aquí, pues, los inversionistas se van a beneficiar de esas estrategias. Adicionalmente, esta opción de inversión, pues, es flexible. Básicamente, tú puedes activar el servicio cuando quieras y lo puedes desactivar. Entonces tú te metes a la página, respondes, digamos, el cuestionario y te da la mezcla y te dice, mira, tu recomendación de acuerdo a tus características, a tus subobjetivos, a tus sesgos de personalidad, a tu horizonte de inversión, tú deberías invertir, o la sugerencia es este porcentaje en acciones, este porcentaje en renta fija, tanto en moneda extranjera, etcétera, etcétera. Y tú simplemente, si te interesa esa mezcla, tú le das a activar y simplemente a partir de ese momento ya eres, pues digamos, cliente de Invested. Pero el día de mañana, por la razón que tú quieras, ya no quieres hacer parte del programa, pues simplemente tú le das desactivar y sales. Entonces eso te da una flexibilidad. Ahora, también el último mensaje es que combina lo mejor de los dos mundos, pues tienes un equipo de expertos detrás, un equipo cuantitativo, un equipo, digamos, de muchas áreas detrás, trabajando, un equipo de gestores, digamos, de mucha trayectoria y con un esfuerzo importante por generar ese alfa mediante una gestión activa, pero adicionalmente, pues también te beneficias de la tecnología. Entonces realmente es el mejor de los mundos. Y bueno, pues sin más preámbulos, veamos cómo funciona. Les vamos a mostrar un video donde podemos ver de forma intuitiva eso que les acabo de contar. Espero que lo disfruten. Hola, en Scandia queremos seguir apoyándote en la construcción de la mejor versión de tu futuro financiero. Por eso constantemente buscamos herramientas que te ayuden a tomar las decisiones financieras más inteligentes. Hoy queremos presentarte Scandia Invested, nuestro nuevo servicio diseñado para que alcances tus objetivos financieros a través de estrategias de inversión con una gestión activa que son diseñadas por un grupo de expertos. Scandia Invested es 100% digital y está disponible para nuestros inversionistas activos en el Fondo de Pensiones Voluntarias Scandia Multifond. Puedes encontrarlo en el portal de clientes en un botón flotante llamado Invested. Al ingresar a esta opción, conocerás de qué se trata y cuáles son sus características. Y adicional, el paso a paso de cómo funciona. Aunque Invested es digital, no significa que solo funcione con un algoritmo matemático. El valor de este servicio es que combina los componentes del mundo humano y del mundo tecnológico, pues por un lado, te ayudará a optimizar tu inversión según tus objetivos, tu plazo u horizonte de inversión y tu perfil de riesgo. Y por el otro lado, lo respalda un equipo experto que buscará optimizar tu inversión estratégicamente y acercarte al cumplimiento de tus metas. Todo esto permitirá construir la historia de tu propio objetivo a través de un perfilamiento sencillo y fácil. Al continuar,
encontrarás una propuesta de distribución diversificada por nuestros expertos, quienes a través de una gestión activa optimizarán ese camino con el fin de ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros. Esta propuesta se optimizará con el tiempo. Esto significa que de manera periódica nuestros expertos realizarán algunos movimientos y rebalanceos de acuerdo a las oportunidades del mercado y al plazo de tus metas. Luego, si te interesa, haces clic en el botón "Sí, hagámoslo" y deberás seleccionar qué contrato o contratos aplican a esta nueva distribución de inversiones. Una vez estés de acuerdo, solo tienes que aceptar y finalizar el proceso. Otra característica positiva de Invested es su flexibilidad, pues tú eres quien decide cómo y cuánto ahorrar, además cuándo retirarte y no tiene ningún costo adicional. Por último, Scandia Invested, a través de un proceso automatizado, podrás ver los cambios reflejados en tu portal de clientes y recibirás un correo con la compra y venta de unidades. ¿Te interesa Invested? ¿Qué les pareció, no? Muy sencillo, muy dinámico y sobre todo el ecosistema Invested no solamente es esa, digamos, disciplina en materia de buscar la mejor mezcla de acuerdo con tus objetivos, tu horizonte y tus sesgos de personalidad, sino esa disciplina de rebalanceos periódicos y claramente, digamos, estar a la vanguardia en los temas financieros. Y hablando de estar a la vanguardia de los temas financieros y de todo ese ecosistema Invested de, pues digamos, generar contenido, pues vamos a aprovechar y vamos a hablar 10 minuticos sobre cómo potencializar los retornos pues de nuestras inversiones. Y vamos a hablar de un tema súper importante y es pues obviamente de la coyuntura económica. La coyuntura económica todos los días nos genera, digamos, preocupaciones, información, y lo que estamos viendo es que la volatilidad pues es alta y por supuesto hemos visto, digamos, cómo los mercados se han visto impactados pues por esos retos que hemos enfrentado, no solamente pues por el tema de la crisis sanitaria, sino esos retos en materia de crecimiento y en materia de los activos pues que el día a día se nos presentan. Entonces nosotros como inversionistas nos preguntamos, bueno, listo, existen herramientas espectaculares y claramente pues digamos que nos facilitan la vida como inversionistas, pero ¿qué es lo que va a pasar hacia adelante? ¿Qué va a pasar con el crecimiento de Colombia? ¿Qué va a pasar con los diferentes activos? Y en las últimas semanas hemos visto una volatilidad gigantesca, particularmente en los retornos de los tesoros de Estados Unidos relacionada con los temas y las expectativas de inflación. Entonces, sin lugar a dudas, hemos visto cómo, pues digamos, las condiciones financieras de los mercados se han logrado estresar un poquito. Entonces hemos visto que las tasas de los tesoros han subido, que seguramente esos niveles de volatilidad se han incrementado. Pero lo cierto es que en un mundo donde los niveles de liquidez son muy altos, pues finalmente las condiciones financieras siguen siendo bastante favorables. Y ese es el mensaje que hoy les queremos transmitir. A pesar de que tenemos muchos retos en materia de crecimiento y muchos retos en materia económica, claramente las condiciones financieras siguen siendo constructivas para los diferentes activos. Particularmente en el 2021 esperamos que el mundo crezca más del 4.5%, que la economía de Estados Unidos crezca más del 4%, que la economía china también se expanda cerca del 7%, y eso debería hacer que las empresas que se cotizan en bolsa muestren los resultados corporativos un poco mejores que lo que vimos en el 2021 y claramente que los indicadores financieros sigan mejorando. Entonces, un poco, si bien hemos visto que los tesoros de Estados Unidos han subido en tasas, pues están muy lejos de los niveles que teníamos antes de la crisis COVID, que fue en marzo del 2020. Entonces, hoy en día tenemos tasas de los tesoros de 1.50. Antes de la crisis COVID, las tasas de los tesoros estaban cerca de 1.80. Y un poco el mensaje es que si bien ha sido rápido el movimiento de los tesoros, pues digamos que no estamos en niveles atípicos o niveles que generen, digamos, una preocupación de una inflación desbordada en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos está hoy por debajo del 2%. Se espera que en la medida en que la economía crezca cerca del 4%, pues las presiones inflacionarias aparezcan y que la inflación llegue al 2%, pero que el nivel de inflación no sea un tema desordenado y que finalmente sea constructivo para los activos financieros. Ahora, hablemos de la renta fija colombiana. Hay un indicador que se llama los CDS de Colombia, que básicamente te miden la prima de riesgo que se pagan
o que está dispuesto a pagar un inversionista por llegar a Colombia. Y la verdad, los CDS de Colombia están en niveles muy cercanos a lo que habíamos visto pues hace, digamos, un par de meses y muy lejos de lo que vimos cuando se estalló la crisis COVID en marzo del 2020. Entonces, un poco el inversionista externo está tranquilo con Colombia y está mandando un mensaje pues de optimismo frente a la perspectiva en materia de las finanzas públicas en Colombia y en materia de crecimiento, a pesar de que claramente haya un riesgo de pérdida del grado de inversión que en principio no debería suceder en el corto plazo, pero que es un riesgo que hay que poner sobre la mesa. Ahora bien, hablemos pues de los temas accionarios. A todo el mundo le interesa saber, oiga, el Standard & Poor's se ha valorizado muchísimo, se ha valorizado en un año más del 30%, ¿será que va a seguir valorizándose? Y un poco la perspectiva es que aún le queda algo de espacio al Standard & Poor's para valorizarse en la medida en que los resultados corporativos de las empresas que hacen parte del Standard & Poor's siguen mejorando. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos está en un proceso de recuperación. Entonces, claramente, pues el espacio está acotado, pero sin lugar a dudas aún existe espacio y aún este activo debería generar valor. Pero hablemos un poquito también de las acciones en Colombia. Las acciones en Colombia, pues digamos que mostraron una dinámica muy favorable al cierre de este año, pero en el corto plazo han mostrado una volatilidad importante. Sin embargo, nosotros aún le vemos valor a las acciones en Colombia precisamente porque esperamos que la recuperación económica siga en pie, a pesar de que todavía nos falta la tercera ola de contagio que ya los europeos están viviendo y nosotros hasta ahora estamos en el piso de la segunda ola de contagio, pero a pesar de esto, creemos que la economía colombiana va a seguir en un proceso de recuperación, en un proceso de resiliencia y que las empresas que cotizan en el Colcap deberían mejorar su dinámica de retornos de resultados corporativos y esto debería favorecer un mejor comportamiento del Colcap que hoy en día luce bastante barato frente a otras, digamos, índices del mundo. Y ya para finalizar, hablemos del tipo de cambio. El tipo de cambio es un activo que todos me preguntan, oiga Catalina, ¿usted qué está viendo en el tipo de cambio? Hay veces que lo vemos en 3.500, a la semana lo vemos en 3.700, hoy en día estamos volviendo a niveles de 3.500 y sin lugar a dudas la volatilidad es bastante fuerte. Sin embargo, un poco lo que ha soportado de corto plazo y la perspectiva nuestra es que el promedio del tipo de cambio en Colombia este año esté alrededor de 3.500, estaría soportado en un tipo, digamos, en un dólar relativamente estable frente a otras monedas del mundo, pero también un petróleo promediando hacia $60 el barril. Ahora, importantísimo recordar lo que pasó en el 2020, porque muchas veces cuando hay momentos de volatilidad, nosotros esos sesgos de comportamiento y esos, digamos, comportamientos irracionales nos dominan y lo que hacemos es salir a liquidar las pérdidas en el peor momento. Y por eso es importante que ustedes recuerden la siguiente información. Aquí yo les estoy mostrando qué pasó con un activo de renta fija en el 2020. Cuando se cayó, ¿cuánto tiempo gastó una persona en recuperar esas caídas tan dramáticas que se digamos, presentaron en el 2020? Ese individuo que se mantuvo fiel a su estrategia de inversión y se mantuvo su inversión en renta fija, a los 36 días ya había recuperado su inversión y claramente empezó a generar un valor rápidamente después de la recuperación. Aquel cliente que se dejó poseer por un comportamiento irracional y salió a materializar las pérdidas, se hubiera gastado 1.872 días en recuperar la pérdida, es decir, todavía a estas alturas no habría recuperado la pérdida. Y si hacemos ese mismo ejercicio con un, digamos, inversionista de renta variable internacional, este inversionista hubiera gastado 81 días, pero si se hubiera salido, hubiera materializado la pérdida, pues todavía no habría recuperado su pérdida. Y ahora, importantísimo, aquí les traigo un ejemplo. Si yo hubiera mantenido mis 100 millones en esa situación, hoy en día pues tendría en acciones internacionales 129 millones, en renta fija 107 millones y en liquidez también tendría 103 millones. Pero lo más importante de esa situación es que si yo hubiera aprovechado la caída y hubiera invertido en ese momento 100 millones de pesos en acciones internacionales, hoy tendría 160 millones, en renta fija local 124 millones y en liquidez también tendría
una dinámica interesante cercana a 103 millones. Otro tema fundamental para tener en el radar es la importancia de la diversificación. Entonces, yo aquí les quiero mandar varios mensajitos. El primer mensajito es: la volatilidad es una constante y ya se las conté en la dinámica de los mercados. El segundo mensaje: los seres humanos tenemos unos sesgos de comportamiento que muchas veces nos hacen actuar de forma irracional, y por eso es tan importante recordar aquellos momentos de altísima volatilidad que comportamientos irracionales no nos llevan a los mejores resultados. Por eso les mostré esas gráficas. Y por último, el último mensaje que les quiero mandar es la importancia de la diversificación. Y para esto traje un par de gráficas bien interesantes donde básicamente les muestro pues que muchas veces a los inversionistas no nos gusta la volatilidad, pero resulta que la volatilidad muchas veces es nuestro mejor aliado. Y acá les voy a mostrar el ejemplo de una persona que tiene un sesgo muy conservador y decidió invertir en un portafolio conservador pues para su pensión durante 20 años. Esa persona que invirtió 100 millones de pesos, al cabo de 20 años tendría 266 millones. Pero si esa persona no se deja llevar por ese sesgo de comportamiento, por ese sesgo tan conservador, y le hubiera incorporado un poco más de volatilidad y de riesgo a su portafolio al invertir en un portafolio moderado, al cabo de 20 años tendría 381 millones. Y si aún le quisiera incorporar un poco más de riesgo, al cabo de 20 años tendría 419 millones. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les estoy mandando acá? Importante utilizar la volatilidad a nuestro favor, utilizar la volatilidad como nuestro mejor aliado y entender que en el largo plazo vale la pena asumir un poco más de riesgo. Igualmente aquí les traje otra gráfica interesante donde refuerzo un poco ese mensaje. Resulta que con la liquidez global que estamos viendo, pues básicamente la compresión de retornos se está acelerando. Entonces, en la medida en que yo tenga un sesgo, digamos, más conservador, si la compresión de retornos se maximiza y digamos en 20 años yo tengo una compresión de retornos de 200 básicos, pues básicamente ya no voy a tener 266 millones, voy a tener 177 millones. Ahora, en un portafolio moderado podría, pues digamos, en un proceso de compresión de retornos, mejorar mi potencial de retornos a 256 millones, y por eso digamos que si el proceso de liquidez sigue, pues básicamente la única forma de yo poder potenciar en mayor medida mis inversiones de largo plazo, pues es asumiendo mayor riesgo, y esto también lo vemos en un perfil, digamos, un poco más agresivo. Por último, la importancia de la diversificación, y acá les traigo un ejemplo cuantitativo. Si yo en marzo hubiera tenido todo mi dinero en un solo activo conservador, digamos un bono de renta fija de corto plazo, yo hubiera tenido, digamos, una caída en marzo del 2020 del orden del 14.48 efectivo anual, del 15.16 efectivo anual. Pero si al contrario yo hubiera mantenido mi sesgo conservador, pero hubiese invertido en un portafolio conservador, mi rentabilidad hubiera sido de 14.48%. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir acá? Les estoy diciendo que básicamente la diversificación paga. Por más de que yo tenga un sesgo conservador, si yo diversifico en diferentes activos conservadores, me protejo mucho más ante una situación de volatilidad que si yo tenga un solo activo. Y ahora bien, esto también lo podemos ver en un portafolio y en un activo moderado. Si yo hubiera tenido un solo activo moderado en la crisis del 2020 o en el movimiento fuerte que se dio en marzo del 2020, mi rentabilidad negativa hubiera sido 21% efectivo anual. Pero si yo hubiera estado en un portafolio moderado, mi rentabilidad negativa hubiera sido 16.07, o sea, mucho más defensivo. Hubiera caído, claro, hubiera recuperado como les mostré antes, pero hubiera caído mucho menos. Y por último, pasa lo mismo en un activo agresivo, que hubiera caído 22% si hubiera tenido un solo activo, a 21% si hubiera tenido un portafolio. Entonces, ya con esto un poco vamos a pasar a las conclusiones y al cierre. Lo importante de la diversificación es tener en el radar que de cara a un panorama global de alta incertidumbre en materia económica, política, sanitaria, que básicamente implica niveles de volatilidad en los mercados financieros muy altos, además de digamos que tenemos niveles de liquidez global sin precedente
que básicamente nos comprimen los retornos, la diversificación cada vez cobra mayor relevancia. Entonces acuérdense, primero, la volatilidad puede ser nuestro aliado. ¿Y eso por qué? Porque nos da oportunidades de generar valor mediante una gestión activa. Segundo, la diversificación debe ser nuestro aliado porque básicamente lo que hace y lo que logramos es, digamos, protegernos ante momentos de movimientos fuertes en los mercados. Entonces, si queremos buscar una relación riesgo-retorno atractiva y generar valor en el tiempo, pues cada vez es más difícil porque la compresión de retornos es alto, pero básicamente lo anterior se puede lograr mediante adecuados niveles de diversificación que permiten tener un mayor balance entre periodos de pérdida y ganancias en los diferentes activos. Y obviamente lo más importante de la diversificación es que sea un proceso consciente y esté en línea con mi objetivo y mi horizonte de inversión, que esto a su vez ayuda a determinar pues qué tolerancia al riesgo tengo. Igualmente también es fundamental saber que dicha diversificación se tiene que mantener a lo largo del tiempo. No es que yo diversifique una vez, yo debo mantener ese proceso de diversificación a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque esto me brinda consistencia a la estrategia de inversión y, como les decía, junto con una gestión activa, contribuyen a potenciar mi relación riesgo-retorno. Muchísimas gracias y esperamos que esta información haya sido muy útil para ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Cata. Como siempre, interesante y concisa la información que nos brindas día a día. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Y una de las preguntas que tenemos es, ¿qué plazo es recomendado para estar en esta estrategia? Mira, el plazo está en línea con tu objetivo de inversión. Entonces, si tú quieres comprar tu casa, por ejemplo, en 5 años, pues básicamente tú deberías mantener tu inversión durante 5 años. Pero si tú, por ejemplo, Adri, quieres ahorrar en Invested, invertir en Invested para tu pensión, pues básicamente podrías mantener tu horizonte de inversión a mayor plazo y podrías llegar a invertir con nosotros a 10, 15, 20 años, dependiendo cuándo planeas pensionarte. Entonces, claramente el tiempo y el horizonte va a depender de tu objetivo. Perfecto, Cata. A nivel de información, a partir de este momento ya todos los clientes podrían entrar a la estrategia Invested en los programas corporativos si el patrocinador permite gestionar esa inversión. Adicionalmente tenemos una pregunta. ¿Cómo funciona la estrategia? No, perdón. Ya le hicimos. ¿No tenemos más preguntas? Se me perdieron. Bueno, tal vez me parece interesante, pues digamos, yo un poco, digamos, a esa pregunta que diría, ¿cómo se dan esas estrategias de inversión? Entonces, un poco lo que quisiéramos contarles es, nosotros tenemos un equipo detrás, tenemos, digamos, un equipo de inversiones que está analizando las oportunidades y está incorporando en esos views. Y entonces, básicamente, lo que buscamos es tener esas mezclas idóneas que claramente potencien esa capacidad de diversificación en esa plataforma robusta que tenemos y que nos den relaciones riesgo-retorno atractivos. Entonces, un poco las estrategias detrás están un grupo pues interdisciplinario que está viendo esas oportunidades y claramente pues digamos unos rebalanceos periódicos y una revisión que pues básicamente nos den mezclas óptimas de acuerdo con tus objetivos, con tu horizonte y claramente con tus sesgos de comportamiento. Perfecto, Cata. La idea para todos ustedes es que a partir de este momento pueden ampliar la información contactando a sus financial planner, información que será brindada en cuanto a los programas de ahorro corporativo y nuestra nueva estrategia de inversión. Ya podemos entrar a activar nuestros contratos en Invested a través de los PAC. Muchas gracias a todos. En este momento, gracias a nuestros panelistas, gracias Cata
Gracias a todos ustedes por asistir. No duden en contactar a su financial planner. Muchas gracias por acompañarnos en este evento y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta luego. Seven days and 20 hours since you left. Different ways, your voice still popping in my chest. And I still hope, I hope you're coming back soon. You're coming back soon. Take me to another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land. To another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land, magical, magical land. Magical, magical land. Magical, magical land. Dreaming about those days with you. I can't stand that you ain't here with me. My life's a mess all because of you. Need you now to be right beside me. 7 days and 20 hours since you left. Different ways, your voice still popping in my chest. And I still hope, I hope you're coming back soon. You're coming back soon. Take me to another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land. To another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land, magical, magical land. Magical, magical land. Magical, magical land. Take me to another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land. To another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land, magical, magical land. Magical, magical land. Magical, magical land. Magical, magical land.
love me. You tell me that you 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 love me. Show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel.